Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en una historia sorprendente, emotiva y dramática a los 84 años. La legendaria diva, Mirla Castellanos. Finalmente confesó que hay un hombre que es el único que puede hacerme eso. Esta confesión no solo conmocionó al público, sino que también reveló los secretos de la vida, el amor e incluso la debilidad humana, tras el halo de una estrella que una vez conquistó al público con su voz y su espléndida presencia escénica. La escena parecía una más de esas entrevistas que Mirla Castellanos ha ofrecido a lo largo de su extensa carrera, pero nadie estaba preparado para lo que iba a decir. Con la serenidad que da la madurez y la seguridad de quien ya no tiene nada que ocultar, la diva venezolana miró a la cámara, sonrió apenas y pronunció unas palabras que de inmediato se convirtieron en titulares. A los 84 años quiero confesar que él fue el único que pudo hacer eso conmigo. El silencio en el estudio fue absoluto. Los periodistas se miraban entre sí incrédulos, mientras el público desde sus hogares trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. No era un comentario pasajero ni una anécdota ligera. Era una revelación cargada de emoción, de nostalgia y de una verdad largamente guardada. Para una artista que había construido su imagen sobre el misterio y la discreción, abrir así su corazón era un acontecimiento que nadie esperaba. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes de sorpresa, memes, teorías y sobre todo muestras de cariño. Algunos seguidores escribían: la reina siempre tuvo secretos guardados, pero ahora nos los regala como joyas. Otros más curiosos preguntaban quién era ese hombre que había marcado de manera tan profunda la vida de Mirla. La frase "el único que pudo hacerlo" se convirtió en tendencia multiplicada en miles de comentarios que buscaban descifrar su verdadero significado. En esa confesión había algo más que romanticismo. Había la carga de una vida entera, dedicada al arte, al escenario, a las luces y a los aplausos, pero también marcada por la soledad que tantas veces acompaña a quienes parecen tenerlo todo. A los 84 años, Mirla decidió romper con la imagen distante de la estrella inalcanzable y mostrarse como una mujer de carne y hueso, capaz de amar intensamente y de reconocer que en su historia hubo alguien que la transformó. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Programas de espectáculos dedicaron emisiones completas al tema, analizando cada palabra de la diva. Los periódicos de la mañana titularon con frases como "Mirla Castellanos confiesa su gran amor oculto" o "El secreto mejor guardado de la diva, revelado a los 84 años". Los debates se multiplicaron. ¿Quién era él? ¿Por qué ella eligió este momento para hablar? ¿Qué significaba exactamente aquella confesión? Mirla, sin embargo, no parecía preocupada por las interpretaciones. En la entrevista continuó hablando con naturalidad, dejando entrever que ese secreto guardado durante décadas ahora podía liberarse sin miedo. A esta edad lo único que deseo es ser auténtica. No necesito esconder nada. Él fue único en mi vida, y no quiero que esa verdad se pierda conmigo, dijo con una calma que contrastaba con el revuelo que causaban sus palabras en todo el país. El impacto no se limitó a sus seguidores más fieles. Incluso generaciones jóvenes que tal vez no crecieron escuchando sus canciones, ni viéndola en sus espectáculos, se sintieron cautivadas por la fuerza de esa declaración. La historia de una mujer de 84 años que aún hablaba con pasión y ternura de un amor especial se convirtió en una inspiración. En un mundo que tantas veces asocia el amor con la juventud, Mirla rompió los esquemas y recordó que las emociones más profundas no desaparecen con los años. En ese momento la artista no estaba interpretando un papel, ni recitando un guión preparado. Estaba sencillamente siendo ella misma, la sinceridad en sus ojos, el temblor sutil en su voz y la emoción contenida en cada palabra daban a entender que no se trataba de un recurso mediático, sino de un acto de liberación personal. Después de décadas de carrera, de viajes, de escenarios, de aplausos interminables, había elegido mostrar lo que de verdad la hacía humana, la huella imborrable de un amor único.
La reacción de quienes la acompañaban en el estudio fue igualmente conmovedora. Algunos no pudieron evitar las lágrimas conscientes de estar presenciando un momento histórico en la vida del artista. Otros simplemente aplaudieron como si aquel gesto de sinceridad mereciera el mismo reconocimiento que sus presentaciones más memorables en los escenarios internacionales. Y así, con unas pocas frases, Mirla Castellanos logró lo que pocas veces ocurre en la industria del espectáculo: detener el tiempo, obligar a todos a escuchar y abrir una conversación sobre el amor, la edad y la valentía de hablar con el corazón. Fue un comienzo inesperado, un giro dramático en la narrativa de su vida y la promesa de que detrás de esa confesión había una historia mucho más grande que estaba lista para ser contada. Detrás de la frase enigmática de Mirla Castellanos, había una figura que durante años permaneció oculta a los ojos del público, ese hombre al que ella describió como el único que pudo hacerlo. ¿Quién era? ¿Cómo apareció en su vida? ¿Por qué eligió callar durante tanto tiempo? Las preguntas se multiplicaban en cada rincón del mundo del espectáculo, pero la respuesta, aunque discreta, estaba cargada de matices y de un profundo trasfondo emocional. Él no era una celebridad, ni un empresario poderoso, ni alguien acostumbrado a los flashes de las cámaras. Por el contrario, su vida había transcurrido en la sombra, lejos de la exposición mediática, con una personalidad más bien reservada. Y quizás fue precisamente eso lo que cautivó a Mirla, la posibilidad de encontrar un refugio en alguien que no buscaba nada de ella, más que lo esencial, su ser más auténtico. Se conocieron en un contexto inesperado, en uno de esos encuentros que parecen estar escritos por el destino. Mientras Mirla seguía activa en los escenarios, él apareció en un momento en que ella, a pesar de los aplausos, se sentía profundamente sola. Fue primero una conversación, luego una amistad, y finalmente un lazo que se fue consolidando en silencio sin necesidad de etiquetas ni de validaciones externas. Lo que más sorprendía a quienes lograron conocer de cerca esta relación era la manera en que él lograba equilibrar el brillo de la diva con la sencillez de lo cotidiano. No necesitaba competir con su fama ni con su legado artístico. Su papel era distinto: ser el ancla en medio de la tormenta, la voz serena que le recordaba que más allá de los escenarios y de los reflectores, ella era una mujer con sueños, miedos y fragilidades. A lo largo de los años, ese hombre fue testigo silencioso de los triunfos y las derrotas de Mirla. Estuvo en las giras internacionales, aunque siempre en un segundo plano. La acompañó en noches de incertidumbre, cuando las críticas dolían más de lo que ella dejaba entrever. Y celebró cada victoria como si fuera propia, sin necesidad de figurar en ninguna fotografía. Para él lo importante no era la fama, sino el vínculo íntimo que compartían. El carácter reservado de Mirla encontró en él un espejo. Ambos compartían la idea de que lo más valioso se protege en silencio. Y aunque muchos sospechaban que en su vida había alguien especial, la falta de pruebas o confirmaciones terminaba por convertir esos rumores en simples especulaciones. Así, durante décadas, su relación se mantuvo en un terreno invisible para el público, pero profundamente real para ellos. Su influencia en la vida de la cantante fue mucho más allá del terreno sentimental. Él fue consejero confidente y compañero incondicional. En momentos en que Mirla dudaba de su carrera, cuando pensaba en retirarse o en cambiar de rumbo, él fue quien la impulsó a seguir adelante, recordándole el impacto que tenía su voz en miles de personas. Y al mismo tiempo fue quien la invitó a descansar cuando el cansancio físico empezaba a pesar más que la pasión artística. En la intimidad, él era la única persona capaz de ver a Mirla sin el maquillaje de la fama, sin el disfraz de la perfección. Con él podía reírse de sus propias inseguridades, llorar por pérdidas personales y soñar con futuros sencillos lejos del bullicio. Fue en esos espacios privados donde se gestó el amor del que ella habló con tanta fuerza por los 18 años, un amor que no necesitaba ser exhibido porque ya estaba profundamente arraigado en su vida. Lo que ella quiso dejar claro en su confesión fue que no se trataba de un romance pasajero, sino de una presencia constante que había marcado cada etapa de su vida adulta. Ese hombre fue quien le enseñó que el verdadero amor no exige grandilocuencia, sino constancia.
que no se mide por los regalos costosos, ni por las declaraciones públicas, sino por los gestos cotidianos, un café compartido, una caminata en silencio, una palabra de aliento en el momento preciso. Cuando habló de él, no dio nombres, ni ofreció detalles que pudieran convertirlo en noticia de portada. Y esa decisión fue de alguna manera un acto de protección. A lo largo de su vida, Mirla había aprendido que la fama puede ser cruel y que exponer lo más íntimo puede destruir lo que se construyó con paciencia. Al omitir datos, ella mantenía el equilibrio perfecto, revelar lo esencial que había existido, un amor único sin exponer a la persona que lo hizo posible. Así el hombre misterioso en la vida de Mirla Castellanos se convirtió en un símbolo, el recordatorio de que incluso las grandes estrellas necesitan un cómplice, alguien que las vea no como ídolos, sino como seres humanos. Y aunque su identidad seguirá siendo un enigma para muchos, lo cierto es que para Mirla, él fue mucho más que un secreto. Fue la prueba de que incluso en medio de la soledad del éxito, siempre es posible encontrar a ese único que marca la diferencia para siempre. La vida de Mirla Castellanos, como la de muchas figuras públicas, siempre estuvo bajo el escrutinio de los medios y del público. Su talento la llevó a convertirse en un ícono de la música latina, pero esa misma fama le robó algo esencial: la posibilidad de vivir su vida privada con libertad. En ese contexto, su relación con aquel hombre especial tuvo que enfrentarse a un sinfín de obstáculos que iban más allá de lo sentimental. Fueron años de silencios estratégicos, de miradas cómplices en la sombra y de decisiones difíciles tomadas para proteger lo más frágil, el amor. Uno de los primeros desafíos fue la opinión pública. Desde joven Mirla aprendió que cualquier paso fuera del escenario era juzgado con lupa. Las mujeres en la industria artística, sobre todo en décadas pasadas, no tenían el mismo margen de error que los hombres. A ellas se les exigía perfección, discreción y una vida sentimental ejemplar que no entorpeciera su imagen profesional. En ese escenario, exponer una relación era arriesgarse a que se interpretara como una distracción, una debilidad o, peor aún, un escándalo. El hombre Totoa, hombres que la acompañaba, entendió esa presión desde el principio. Por eso aceptó el rol de permanecer en un segundo plano, incluso cuando eso significaba renunciar al reconocimiento de su lugar en la vida de Mirla. No era fácil. Hubo momentos en que las dudas lo asaltaban. Valía la pena esconderse, callar, fingir que no existía. Pero bastaba con ver la vulnerabilidad de ella, el miedo a que la prensa destrozara lo que tenían, para reafirmar su decisión de acompañarla en silencio. Los prejuicios sociales también jugaron un papel importante. En un país donde las apariencias pesan tanto, se esperaba que una artista de la talla de Mirla se ajustara a ciertos moldes: casarse en su juventud, formar una familia pública, mostrar al mundo la versión tradicional del amor. Romper con ese esquema no era sencillo. Al elegir un camino distinto, vivir una relación discreta, sin bodas ostentosas ni fotos en revistas, Mirla se colocaba en la mira de quienes no toleraban lo diferente. La edad también se convirtió en un factor de presión. Con el paso de los años, los comentarios se intensificaban. ¿Por qué nunca se casó oficialmente? ¿Por qué no habla de sus parejas? ¿Acaso esconde algo? Estas preguntas, repetidas una y otra vez por periodistas y fanáticos, se transformaban en cuchillos disfrazados de curiosidad. Y aunque ella respondía con evasivas elegantes, cada interrogante reforzaba su decisión de guardar silencio. La intimidad de Erachiasa era su único espacio de libertad, y no estaba dispuesta a sacrificarlo. Las tormentas mediáticas no faltaron. En más de una ocasión, circularon rumores infundados sobre romances inventados o supuestos conflictos personales. Los titulares buscaban escándalo, pero nunca lograron arrancarle la verdad. Mirla se convirtió en maestra del autocontrol, en experta del silencio estratégico. Sonreía en público, esquivaba preguntas incómodas y mantenía una compostura que con el tiempo se transformó en parte de su leyenda. Pero detrás de esa coraza había una mujer que sufría al no poder vivir plenamente su amor bajo la luz del día. El peso de los prejuicios y de la exposición constante fue minando poco a poco su tranquilidad. Hubo noches en que lloraba en privado, sintiendo que la fama era una cárcel dorada,
que la obligaba a renunciar a lo más básico, mostrarse como era amar sin miedo. Y aunque su compañero trataba de aliviar ese dolor, él también cargaba con la frustración de ser invisible para el mundo. No obstante, la fuerza de lo que sentían fue siempre más grande que cualquier obstáculo. En ese pacto de silencio, encontraron una manera de sobrevivir juntos. El paso de las décadas no hizo desaparecer las críticas, pero sí fortaleció su relación. Cada ataque externo se convirtió en una prueba superada. Cada rumor infundado los unía aún más, porque sabían que solo ellos conocían la verdad. Y en ese espacio secreto construyeron una vida compartida llena de momentos sencillos, pero profundos, desayunos en casa, viajes lejos de los focos, risas que nadie más escuchaba. Con el tiempo el silencio dejó de ser una carga y se transformó en un lenguaje propio. No necesitaban explicaciones públicas ni validaciones ajenas. Lo suyo era real porque se sostenía en la complicidad diaria, en la lealtad y en el amor. Y aunque para el mundo ella seguía siendo la diva misteriosa, para él era simplemente Mirla, la mujer con la que compartía alegrías, miedos y sueños. Por eso cuando a los 84 años, Mirla decidió romper esa barrera y hablar su confesión, tuvo un peso tan grande. No era solo la revelación de un amor oculto, sino el desenlace de décadas de silencio impuesto por los prejuicios y por la necesidad de proteger lo más frágil de su vida. Con unas pocas palabras dejó en claro que a pesar de las tormentas, el amor había sobrevivido intacto a los juicios del mundo y al paso del tiempo. Desde muy joven, Mirla Castellanos supo que su destino estaba ligado al escenario. Su voz potente, su presencia magnética y su capacidad de conectar con el público la llevaron rápidamente a ser reconocida como una de las grandes divas de la música latina. Cada presentación era un espectáculo. Cada canción un pedazo de su alma entregado al público. La fama llegó temprano y con fuerza, envolviéndola en una luz que parecía inextinguible. Pero como suele ocurrir con las estrellas más brillantes, esa luz también proyectaba largas sombras. En los años dorados de su carrera, Mirla vivía rodeada de admiradores periodistas y productores que buscaban aprovechar cada minuto de su talento. Las giras internacionales la llevaron a recorrer escenarios en Europa, América Latina y Estados Unidos, convirtiéndola en un ícono de exportación de la cultura venezolana. Sin embargo, mientras los aplausos llenaban teatros y arenas, su vida personal quedaba relegada a un segundo plano. No había espacio para el descanso, y mucho menos para cultivar una relación a la vista de todos. En más de una ocasión admitió que la soledad era su compañera más fiel detrás del telón. Terminaba un concierto con miles de personas ovacionándola de pie, pero al regresar al hotel se encontraba sola en una habitación silenciosa. Esa contradicción, la de ser adorada por multitudes y al mismo tiempo sentirse profundamente aislada, marcó gran parte de su trayectoria. Muchos artistas comprenden esa paradoja, pero en el caso de Mirla esa sensación de vacío se prolongó durante décadas. La presión del medio artístico también contribuyó a su aislamiento. Como mujer en un mundo dominado por figuras masculinas, tuvo que trabajar el doble para ser tomada en serio. La disciplina estricta que impuso sobre sí misma la convirtió en un modelo de profesionalismo, pero también en alguien que reprimía emociones para no parecer vulnerable. Cada vez que enfrentaba una decepción amorosa o un desengaño personal, prefería enterrarlo bajo una sonrisa impecable y una actuación perfecta, convencida de que el público merecía su mejor versión, no sus heridas. Los periodistas, siempre ávidos de titulares, especulaban constantemente sobre su vida sentimental. La vinculaban con colegas empresarios e incluso con políticos, pero ella jamás confirmaba nada. Su respuesta habitual era una sonrisa elegante y una frase evasiva. Mi única pareja estable es la música. Esa declaración, aunque ingeniosa, escondía la verdad de una mujer que en el fondo anhelaba un amor verdadero, pero que sabía que confesarlo públicamente podría poner en riesgo lo poco que le quedaba de privacidad. Los años pasaban, y con ellos las giras se volvieron más exigentes, los viajes más agotadores y las noches más largas. Aunque disfrutaba cada ovación, cada aplauso,
Resonaba también como un recordatorio de lo que le faltaba a alguien con quien compartir esas victorias más allá del escenario. Sus amistades más cercanas la describían como una persona generosa y cálida, pero también profundamente reservada. Era como si siempre hubiera una parte de ella que no quería mostrar a nadie, comentó alguna vez una colega de la industria. Esa dualidad entre la diva y la mujer real fue quizás la raíz de su soledad. Mientras el mundo veía a la Mirla internacional vestida con trajes brillantes y dueña absoluta del escenario en su intimidad, se enfrentaba al peso de no poder ser simplemente Mirla, la mujer que deseaba cariño, comprensión y compañía. El personaje público la protegía, pero también la encadenaba, y cuanto más crecía su fama, más se agudizaba esa sensación de estar atrapada entre dos identidades irreconciliables. La soledad no siempre se manifestaba en tristeza. A veces la canalizaba en su arte, convirtiendo el dolor en interpretaciones desgarradoras que erizaban la piel de su público. Canciones de amor perdido, de nostalgia y de esperanza imposible adquirían una fuerza especial en su voz, precisamente porque hablaban de lo que ella misma sentía en silencio. El público lloraba con sus interpretaciones, sin saber que muchas veces esas lágrimas también eran de ella. Hubo momentos, sin embargo, en los que el peso de esa vida solitaria la llevó a cuestionarse todo. Pensó en retirarse, en dejar atrás los escenarios y buscar una vida más tranquila, lejos de las luces y las cámaras. Pero siempre había algo, quizás la pasión por la música, quizás el miedo al vacío, que la hacía regresar. Y así continuó entre la gloria pública y la soledad privada, hasta que aquel hombre apareció y le mostró que todavía era posible encontrar un refugio en medio de tanta exposición. Con el paso de los años, mientras su carrera seguía consolidándose como legado, la soledad fue suavizándose gracias a esa compañía discreta. Pero incluso entonces el recuerdo de las décadas vividas en silencio seguía pesando. No era fácil olvidar las noches de hoteles fríos, los vuelos interminables, las navidades pasadas lejos de la familia y los cumpleaños celebrados con un ramo de flores en un camerino. Todas esas experiencias, aunque dolorosas, fueron moldeando la fuerza de carácter que le permitió mantenerse firme en una industria implacable. La confesión a los 4 años no solo reveló la existencia de un amor oculto, sino que también expuso la otra cara de su trayectoria artística, la de una mujer que mientras regalaba felicidad al público, cargaba con sus propios vacíos. Y quizá por eso sus palabras tuvieron tanto impacto. Porque detrás de la diva había alguien que había aprendido a sobrevivir a la soledad, a los juicios y a las expectativas. Y que finalmente se atrevía a decir en voz alta que a pesar de todo el amor, también había tocado a su puerta. La confesión de Mirla Castellanos a los 84 años no solo sacudió a sus seguidores, y a los medios también se convirtió en un mensaje poderoso sobre lo que significa amar, resistir y mantenerse fiel a uno mismo, a pesar del paso implacable del tiempo. En un mundo donde la juventud suele ser exaltada como el único escenario válido para la pasión, su historia vino a desmentir esa creencia. El amor no tiene fecha de caducidad, ni conoce relojes, ni entiende de arrugas. El amor es sencillamente eterno cuando es verdadero. Mirla, con su voz serena y su mirada aún llena de luz, dejó claro que la edad no había sido un obstáculo para sentir con intensidad. Al contrario, fue en la madurez donde encontró el valor de hablar, de nombrar a ese hombre que había marcado su vida, y de reconocer que más allá de la fama, de los premios y de los escenarios, lo que realmente la hacía vibrar era la huella de un amor profundo. Sus palabras resonaron porque rompían con un tabú cultural, la idea de que en la vejez solo queda resignación o nostalgia. Ella demostró que a cualquier edad aún se puede soñar enamorarse y sobre todo confesar lo que se lleva en el corazón. El impacto de su mensaje fue transversal. Para las generaciones mayores, fue un recordatorio de que no todo está perdido después de cierta edad. Muchos hombres y mujeres al escucharla se sintieron validados en sus propios anhelos de encontrar compañía o de reconocer amores pasados que aún arden en la memoria. Para los más jóvenes, fue una lección de humildad y esperanza, la certeza de que la vida no se acaba a los 30, 40 ni a los 60, y que cada etapa puede ser escenario de nuevas oportunidades para el corazón. Lo que más conmovió de sus palabras fue la valentía.
No era fácil después de tantos años de silencio abrirse de esa manera. Hubiera sido más sencillo llevarse ese secreto a la tumba, mantener intacta la imagen de diva distante y misteriosa. Pero Mirla eligió lo contrario, mostrarse como mujer, como ser humano, como alguien que también necesitó amar y ser amada. Y en ese gesto de honestidad radicó la grandeza de su testimonio. Su historia también puso sobre la mesa la importancia de la autenticidad. Durante décadas ella había priorizado la perfección pública sobre la verdad íntima. Había construido un muro de discreción para protegerse de los juicios externos, pero al final entendió que la verdadera libertad estaba en mostrarse tal cual era. Al decir él, fue el único que pudo hacerlo. No solo honraba a su gran amor, también se honraba a sí misma, dándose permiso de ser vulnerable, de aceptar que incluso las divas sienten y se quiebran. Más allá del amor romántico, sus palabras transmitieron una enseñanza más amplia, la necesidad de reconciliarnos con nuestra propia historia. Mirla no habló desde el arrepentimiento, sino desde la gratitud. Reconoció que hubo soledad, que hubo sacrificios, pero también celebró que en medio de todo eso existió un vínculo que le dio sentido a su vida. Y ese equilibrio entre dolor y alegría fue lo que hizo que su mensaje tuviera tanta fuerza, porque hablaba desde la verdad más cruda, no desde la idealización. Los aplausos que recibió después de su confesión fueron distintos a los de sus conciertos. No eran por su voz ni por su arte, sino por su coraje. El público entendió que detrás de esa mujer impecable había una historia de resistencia y de amor que merecía ser contada. Y así Mirla se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que su carrera, en un recordatorio viviente de que nunca es tarde para hablar, para amar y para reivindicar lo que uno siente. Las redes sociales se llenaron de mensajes que iban más allá del chisme. Personas anónimas compartían sus propias experiencias, confesaban amores tardíos, reconocían que habían callado demasiado tiempo por miedo al qué dirán. De repente, la confesión de una diva a los 84 años se convirtió en un movimiento silencioso de liberación emocional para miles de personas. Eso fue lo más trascendental, que su historia personal se transformó en un espejo colectivo. En su último mensaje, Mirla dejó entrever que no buscaba compasión ni protagonismo. Lo único que deseaba era ser recordada como alguien que, además de cantar, también amó. Y en esa simpleza radicaba toda la profundidad de su legado. Porque el amor, como su música, tiene la capacidad de trascender el tiempo y de tocar corazones mucho más allá de la vida misma. Así el testimonio de Mirla Castellanos se alzó como un himno íntimo y universal, un canto a la libertad de sentir, a la importancia de la verdad y a la certeza de que incluso en la vejez, el amor puede brillar con la misma intensidad que en la juventud. Porque como ella misma demostró, el verdadero amor no envejece, simplemente aprende a hablar con más sabiduría. La confesión de Mirla Castellanos nos deja una lección invaluable. La vida nunca deja de sorprendernos, y el amor, cuando es real, puede aparecer, mantenerse y revelarse en cualquier etapa de nuestra existencia. A los 84 años, ella eligió hablar, eligió mostrar su verdad, y con ello nos recordó que no importa cuánto tiempo pase, lo que sentimos en lo más profundo del corazón siempre merece ser honrado. Mirla nos enseñó que la fama, los escenarios y los aplausos no definen a la persona, que detrás de cada artista hay un ser humano que ama, que sufre y que también guarda secretos, y que romper el silencio no es debilidad, sino un acto de valentía capaz de inspirar a generaciones enteras. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y dejar un comentario con tu reflexión. Aquí seguiremos contando relatos que emocionan, que inspiran y que nos recuerdan lo esencial. La vida tiene sentido cuando se vive con autenticidad y cuando nos atrevemos a amar sin miedo. Porque, como lo demostró Mirla Castellanos, el amor verdadero no conoce de edades ni de límites. Solo sabe permanecer vivo en quienes se atreven a sentirlo.